La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho en punto de la mañana, amigos y amigas, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en estos instantes está en un breve periodo de vacaciones. Muy pronto estará nuevamente con ustedes. Pero hoy tenemos también un programa que ya fue emitido antes, pero que tiene que ver con la coyuntura actual. Me acompaña Abel Ángeles. Hola, Abel. Así es, hoy día vamos a escuchar por qué el señor Pedro Pablo Kuczynski no debió indultar a el señor Fujimori. Los motivos y las razones fundamentales de por qué no se debió indultar y ¿quiénes hablan? Las víctimas del grupo Colina, ¿no? Efectivamente, los familiares, además cercanos de estas víctimas, efectivamente, que hoy estarán con nosotros, la señora Rayda Cóndor, así es, y Gisela Ortiz y Flor Wilca, Flor Wilca, hija de Pedro Wilca, Rayda Cóndor, su hijo fue Amado Cóndor. Ahora te lo confirmo. Y el hermano de Gisela Ortiz, ¿no? Dos desaparecieron. Un testimonio dramático que da la señora Rayda Cóndor, que queremos que usted lo escuche nuevamente y sobre todo entienda por qué la protesta de mucha gente ante la liberación del señor Alberto Fujimori. Son familiares de las víctimas Armando Amaro Cóndor y Luis Enrique Ortiz Perea, y también del dirigente sindical Pedro Wilca. Pero antes de comenzar con este bloque de entrevista, Abel, quería comentarte un poco la repercusión internacional que ha tenido esta noticia del indulto presidencial y sus consecuencias. Porque, por ejemplo, el diario El País ha dedicado varios artículos a esta situación y hoy precisamente se está dedicando a las movilizaciones masivas que se encuentran o que se están llevando a cabo en diferentes ciudades. El titular de hoy es La ola de rechazo al indulto a Fujimori aísla a Kuczynski, y habla de las protestas masivas en Lima y otras 8 ciudades que reclaman la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Claro, no son unas protestas tan grandes como en alguna oportunidad se dio, pero sí están de alguna manera generándose tanto en la capital como en otras ciudades del país. Aquí, el centro de Lima, por ejemplo, y podemos dar fe de eso, hay calles que están totalmente cerradas, no hay acceso al público, hay comercios que no están funcionando precisamente por las estrictas medidas de seguridad que se aplican a Palacio de Gobierno, a Palacio de Justicia y a otras zonas del centro histórico. Así que sí hay una repercusión y eso hay que notarlo. Mañana hay una convocatoria también para una gran movilización que se realizará también en nuestra ciudad capital. Sí, mañana a partir de las 5 de la tarde, los diversos movimientos en contra del indulto, en contra de Keiko Fujimori y en contra y de derechos humanos más que en contra, ¿no? Van a salir a protestar a las calles, y no solo en Lima, Ismael, sino a nivel nacional, en las diversas plazas públicas estará protestando la gente por el indulto a Alberto Fujimori. Pero hay más víctimas y familiares que han hablado sobre su reacción, sobre cómo han considerado o tomado este indulto a Alberto Fujimori. La Agencia Internacional de Noticias AFP ha consultado a familiares de 24 víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, quienes han expresado ser traicionados por la decisión del presidente Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori. Quiero compartir con ustedes esta información de AFP. El polémico indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori, concedido por el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, ha causado decepción entre las víctimas de la violencia de Estado. Hay una traición hacia nosotros. Yo he votado las 2 veces por él, la primera y la segunda vuelta, yo voté por él. Yo creí en él, pero como le digo, es la segunda vez que confié en un presidente y que me ha fallado. Kuczynski, que la semana pasada libró una posible destitución, justificó el indulto alegando que lo otorgó para reconciliar al país antes de que Fujimori muera en prisión. Desde la clínica donde está internado por problemas circulatorios a sus 79 años, el exmandatario pidió perdón a las víctimas a través de un video publicado en su cuenta de Facebook. Había cumplido 12 años de una condena a prisión de 25 por corrupción y crímenes contra la humanidad. Es un dolor que más bien se acrecienta, ¿no? O sea, uno podría decir que
ya lloró suficiente, que ya sufrió suficiente y nunca es suficiente. Es una herida que se reabre, ¿no?, con estas injusticias. Es la voz de Gisela Ortiz. Un dolor muy fuerte. ¿Qué dirá mi hijo? Raida Cóndor. 25 años sigo caminando, buscando justicia para Armando. La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó el indulto y destacó en un comunicado que la sentencia contra Fujimori marcó un hito histórico para Perú y la región de América Latina en materia de lucha contra la impunidad. Bien, así nos ven en el exterior sobre esta situación, Abel. Va a tener repercusiones no tan livianas, sino bastante pesadas para el presidente de la República. Yo no sé si el presidente midió todos estos puntos que se le verían. Era lógico que pase, porque el señor Fujimori es considerado el séptimo hombre más corrupto del mundo. Así es que no estamos hablando de Perico de los Palotes, estamos hablando de una persona que ante los ojos del mundo pues no es buen visto. Y esto no es información nuestra, es información de fuera. Así es que el señor Pedro Pablo Kuczynski no le va a salir barato este indulto, sino le va a traer repercusiones. Lo terrible, Ismael, que esas repercusiones afectan la economía de los peruanos. No, y la gobernabilidad y la estabilidad política en el país, que como tú bien dices, tiene repercusión sobre todos los campos, el económico y el social. Así es. También. Bien, vamos a irnos a la pausa y en el próximo segmento usted va a escuchar por qué el señor Kuczynski no debió indultar al señor Fujimori. Va a escuchar a Raida Cóndor, a Gisela Ortiz y a Flor Wilca. Testimonios muy fuertes. Espero que los escuche y entienda por qué el señor Kuczynski se equivocó. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Cayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Una gran red a disposición de todos ustedes. Escuchan en todas las radios dominicas del Perú en este momento y en otras más que se unen a nosotros. Correcto. A esta hora, y como se trata de una radio pastoral, pues nosotros encantados de atenderlos desde este medio secundario, pero no hemos sido relegados a un medio secundario. La radio católica del Perú, la primera radio católica con Madre de Dios, para no pelear. Esta radio tiene 58 años, va a cumplir 59 años este mes. Este mes estamos de aniversario, ¿no? El 15. El 15 de octubre, así es. Sí. 59 años, y empieza el jubileo, por el próximo 60 años. Y este es una radio pues, con 60 años de transmisión continua, así que no se pasen. Tampoco, como dicen, tampoco. Muy bien. Estamos con Raida Cóndor, como ustedes saben, ella es mamá de Armando Amaro Cóndor, y con Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, ambas familiares de las víctimas de la Cantuta, los muchachos que salieron de la Cantuta y nunca más regresaron hace tanto tiempo ya. Y por supuesto hace 25 años, y también con Flor Wilca, hija del dirigente sindical Pedro Wilca, que también está con nosotros. Indira, su hermana, ha solicitado en repetidas oportunidades, me dicen ya más de 2 por lo menos, una reunión con las víctimas y el presidente de la República, porque las víctimas quieren respetuosamente explicarles su punto de vista sobre un indulto a Alberto Fujimori. Y hasta ahora no han sido recibidas. Sin embargo, ayer la señora Mercedes Arauz, después de reunirse con los congresistas de Frente Amplio, ha señalado que sí está dispuesto. Ha señalado 2 cosas. Primero, que en el gabinete no se ha discutido ningún indulto. Y en segundo lugar, que están siempre dispuestos, por supuesto, a escuchar. Así que parece ser que se abre una ventana de oportunidad para que se escuche a estas personas. Así que vamos a empezar primero por Raida, porque es la mayor, ¿no es cierto? Y como dicen, la edad obliga, ¿no es cierto? Manda, acá manda. Por antigüedad es clase. Muy bien. Raida, nosotros tuvimos una reunión privada hace unos días de la Coordinadora de Derechos Humanos, y tú nos diste un testimonio muy cierto. Tú nos decías a todos, si indultan a Alberto Fujimori, ¿yo cómo quedo? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué hago? ¿No es cierto? ¿Qué piensas tú de esto del indulto? Cuéntanos un poquito. Bueno, el indulto, buenos días señora, gracias por invitar.
Bueno, pues a nosotros no nos conviene que lo indulten al ladrón y asesino de Fujimori, porque ya pasaron 25 años la desaparición de Armando, no encuentro los restos de él, y bien, gracias, a él le van a dar el indulto, y como vuelvo a decir, ¿yo cómo quedo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién me lo va a entregar a mi hijo? Nunca le han podido dar ningún informe, señora. No. En todos estos años. Nunca. ¿Alguna noción básica, dónde buscar, de los lugares de entierro? No. Yo sé que él está o estaba allá en Cieneguilla. Cieneguilla, en Chavilca. Ahí encontramos las llaves. Sí. O ahí se encontró las llaves de Armando y del otro estudiante. Ajá. No sé, pero yo creo en los milagros. Siempre iba cuando yo podía, porque yo quería ir sola, pero mis hijos no me permiten. Y cuando todavía estaban ahí enterrados, lo que quedaba, porque nos falta pues 2 cajas, creo, 2 o 3 cajas de los restos quemados. Y siempre iba uno de mis hijos. Yo estaba caminando y mi hijo se queda parado. Y volteo y le digo, ¿qué le pasará? Y yo seguía caminando, y lo que estoy caminando, vuelta me paro. Y de ahí viene. Me dice, mamá, me dice, sí, le digo, ¿sabes qué? He conversado con Armando. ¿Cómo? Sí, estoy caminando y me dice, Juan, espera, estoy acá. Es lo único que te pido es que cuidas a mi madre. Así me ha dicho. Y por eso sé que él está allí. Pero... ¿Dónde? No lo sabe. ¿Dónde? Porque ya no podemos ni buscarlo, ni sacarlo, ni escarbar la tierra, porque todo el cerro se lo han bajado y lo han tapado. ¿Cómo encontrarlo? En primer lugar, porque sus restos están quemados. Claro. Está Es con polvo. toda la tierra. Y probablemente polvo. ya sea polvo. Por eso digo, ¿y quién me va a entregar a mi hijo? Yo no tengo dónde llevar una flor. Pero puede llevarla ahí. Me imagino que usted va ahí por eso. Sí. Claro. Si usted va ahí, aunque sus hijos no la dejen, pero la acompañan, usted va ahí por eso. Pero no nos deja tampoco, porque han puesto como una puerta, una estera, y ahí no podemos pasar. Está prohibido. Es una propiedad privada ahora. Dice, no sé. Pero ¿cómo? Para que lo llevan los restos, los colinas, sí, no era propiedad privada. Y ahora es propiedad, no sé de quién, que lo han comprado, que van a hacer casas, no sé qué. ¿Cómo van a hacer casas donde lo han bajado toda la tierra? Bueno, Gisela era mucho más joven en ese entonces. Gisela no era la mamá, era la hermana, era una estudiante también de la Universidad de La Cantuta, y se llevaron a su hermano. Gisela sí pudo recuperar los restos de su hermano y enterrarlo. La gente dice, este señor ha cumplido 12 años ya desde que se entregó, no se entregó, no, lo capturaron en Chile, porque en realidad venía para otra cosa. ¿Qué hacer con un indulto si de veras está enfermo? Supongamos que el señor de verdad está enfermo, ¿no? Se está muriendo ya, se tiene que morir. ¿Ahí se opondrían ustedes a un indulto? Bueno, nosotros hemos manifestado siempre que las reglas de juego, de alguna manera, de todo nuestro sistema de justicia ya están dadas, no las vamos a inventar nosotros, ni vamos a imponer nuestra voluntad. Y es claro que en el caso de un indulto humanitario, cuando así se demuestra a través de una junta médica, es potestad del presidente de la República otorgar ese indulto y que la persona pues vaya a pasar sus últimos días en su casa. El gran problema aquí es que esta figura del indulto humanitario ha sido manoseada en los últimos años por el gobierno de Alan García, no sé si de Alejandro Toledo también, pero con personajes que han estado sentenciados principalmente por corrupción.
y que se acogieron o les dieron este indulto humanitario y que siguen vivos hasta ahora. Sí. Y que lamentablemente nos hace desconfiar de esa gravedad, de esa supuesta gravedad que aducen para irse a su casa. Y el otro gran problema es que en el caso de Fujimori, ya desde antes del inicio de juicio, se argumentaba que estaba bastante mal de salud, que tenía ya una enfermedad grave, luego apareció lo del cáncer, ahora es un tema de la presión arterial, y suena ya más a una burla respecto a nuestro derecho a la justicia de los familiares, ¿no? Que permanentemente, cada mes, cada 2 meses estemos hablando de este tema y querramos o no, nos quita la poca tranquilidad que tenemos como familiares a pensar que este es un tema, al menos en el caso de Fujimori, ya cerrado, con una sentencia ratificada por la Corte Suprema que ha intentado ser revisada una y otra vez y que siempre han perdido, se ha ratificado la sentencia de Fujimori. Y nos vuelve a nosotros a esa preocupación de estar vigilantes para que Fujimori, como el principal responsable de la desaparición y muerte de nuestros familiares, cumpla una condena. Ese es nuestro temor. Si nosotros tuviéramos esa garantía que el Estado, en este caso el gobierno de PPK, va a defender el derecho de los familiares a que se haga justicia, pues estaríamos tranquilos pensando que ellos realmente van a actuar con conciencia, con responsabilidad, y el informe de los médicos respecto a la gravedad de Fujimori realmente lo vamos a creer y lo vamos a aceptar. El problema aquí es que gobierno tras gobierno están siempre tratando de beneficiar a quien ha sido sentenciado por estos crímenes de nuestros familiares. Y en ningún momento se ponen a pensar cómo esto afecta a las familias, cómo nos sentimos nosotros después de una larga lucha por alcanzar justicia, cómo de alguna manera nos ningunean al no concedernos una cita para plantear también estos temas que de alguna manera nos afectan, ¿no? Entonces, nos sentimos desprotegidos por un Estado que debería también respetar no solamente una sentencia, vuelvo a decir, ratificada por la Corte Suprema, sino el derecho que nos asiste como familiares, ¿no? Flor, en el caso de ustedes, siempre hay la discusión sobre quién mató a tu padre. No fueron los Colina, fue Sendero Luminoso, no fueron los Colina, en fin, siempre hay la discusión. Para ustedes ha quedado claro que fueron los Colina. Lo dijimos, Rosa María, desde el primer día en que asesinaron a Pedro. A Pedro lo asesinaron el 18 de diciembre del 92, y ese mismo día nosotros lo dijimos que fue el gobierno. Y lo dijimos por una razón, porque el mes previo a la muerte de Pedro, y recordamos que en el 92, en abril del 92, se había producido el autogolpe del 5 de abril. Pedro se opuso desde la CGTP a la posibilidad de que se pudiera instalar un gobierno con esas condiciones, un gobierno autoritario que abiertamente violaba los derechos de los trabajadores y alentaba una reforma laboral a la que Pedro se oponía. Y no solamente se oponía de palabras, sino se oponía con acciones en la calle, con demandas ante organismos internacionales, ante la OIT, ante la OEA, plantearon demandas contra el gobierno. Y en los meses previos a la muerte, lo que vivía Pedro era una situación de zozobra. Nosotros, recuerdo mucho el CADE de ese año, que fue antes de que lo asesinaron el 18, probablemente el CADE fue los primeros días de ese mes de diciembre, y él vino días antes del CADE a decirnos de que tuviéramos mucho cuidado, que había recibido una amenaza dentro del CADE, que le habían dicho que se cuidara porque ya no podía seguir en esa situación en la que estaba, que la persona que le había dicho le decía que se cuidara. Entonces él vino muy afectado realmente y nos convocó a una reunión de familia, y nosotros lo dijimos esto siempre, desde el primer día en el que ocurrió esto. Dijo, yo creo que no pueda ocurrir algo conmigo porque soy una persona pública, pero probablemente puedan hacer algo contra ustedes. Entonces quiero que tengan mucho cuidado y que observen las condiciones en las que se están movilizando. Estamos pasando por una situación de peligro, y debió haber sido realmente una situación de peligro porque Pedro vivía bajo amenaza constante siempre. Para que lo haya dicho de esa manera y haya convocado a la familia, realmente tuvo que haber sido una situación de peligro. Y esta situación de peligro además venía antecedida de intervenciones a su teléfono, de intervenciones en las reuniones que convocaba, porque había convocado antes de ser asesinado una movilización que significaba
significó además la reacción de muchas personas, de muchas organizaciones sindicales a este llamado para oponerse democráticamente al gobierno de Fujimori, a oponerse al autogolpe del 5 de abril, se estaban organizando, se estaban convocando, se logró en ese momento juntar a todas las centrales sindicales, que es algo bastante difícil, ¿no es cierto? Todas las centrales sindicales habían logrado conformar una coordinadora de centrales sindicales que había decidido desde esta organización única impulsar una oposición democrática a este proceso de reformas laborales. Esa fue la razón por la que asesinaron a Pedro. Y un cada anterior a ese, recordamos el discurso de Fujimori cuando dijo: aquí ya no mandan más las cabezas de la CGTP, ni las cúpulas de la CGTP, ni las cúpulas de los partidos políticos. Esas eran amenazas abiertas contra él. Entonces, ese antecedente previo nos hace a nosotros suponer que fue efectivamente el gobierno de Fujimori con el Grupo Colina los que causaron ese asesinato. Hubo un intento, es verdad, del gobierno mismo, del gobierno de Fujimori, de confundir quiénes habían sido los asesinos de Pedro Wilca, y lo hicieron, Rosa María, desde el primer día, porque a Pedro lo asesinaron, a mi papá lo asesinaron un día viernes. Nosotros enterramos a mi papá el día domingo, y el día lunes nosotros de voluntad propia fuimos a la DINCOTE a que pudieran esclarecer algo. Cuando nosotros llegamos ya todo estaba esclarecido. Estaban atrapados los responsables, estaban el comando identificado, y todos los argumentos que nosotros planteábamos decían que ya estaban esclarecidos. Nosotros decíamos que, por ejemplo, Sendero no había reivindicado el atentado, que no había ni bombas, ni volantes, ni nada que pudieran explicar eso. Nada, absolutamente nada. No hubo absolutamente nada. Yo estuve con él en el momento que lo asesinaron, y lo que usaron los asesinos eran armas con silenciadores. Tanto que ni siquiera me di cuenta, estando sentada a su lado, de que habían disparado. Entonces le dijimos eso, y ellos dijeron: no, probablemente hayan usado ese tipo de armas con silenciadores. ¿Y pasamontañas? No, estaban con el rostro descubierto, todos eran jóvenes, estaban con el rostro descubierto. Entonces nosotros le dijimos a la policía: pero Sendero nunca ha reivindicado esto, y la explicación que ellos nos dieron es que lo que pasa es que el joven que iba a llevar los volantes fue detenido una hora antes en la comisaría de la Avenida Universitaria. Pero tampoco ocurrió esto, ¿no? Lo que pasa es que a Pedro Wilca le iban a asesinar el día lunes, y el comando falló. Luego ellos se reunieron, hicieron un compromiso de que lo iban a asesinar el día miércoles, y el comando falló. Y como ya habían fallado 2 veces, decidieron que cualquier cosa que ocurriera lo iban a asesinar de todas maneras el día viernes. Por eso es que falló no llegaron los volantes, detuvieron a algunas personas, y de todas maneras decidieron continuar con el operativo. Y eso, Rosa María, nosotros lo denunciamos desde el primer día, no solamente nosotros. Recuerdo que en ese momento, por ejemplo, Alan García nos mandó un fax identificando efectivamente como los responsables al gobierno. Marta Chávez está mandando tweets desde ayer o anteayer diciendo que hay una reivindicación en el diario de Sobrevive el Ejército Popular de Liberación y el asesinato de Pedro Wilca. Así es, Rosa María. Marta Chávez, me parece lamentable realmente la conducta que esta señora tiene, porque cuando ella encuentra justicia, cuando el Congreso o el Poder Judicial dice que efectivamente debió haber continuado con sus labores parlamentarias y establece una reparación para que el Congreso le entregue a ella, eso sí es justicia, ¿no es cierto? Eso no se debe revisar. Eso sí es, solo es ella la única que debe tener justicia en este país. Y no es así, Rosa María. En el caso de Pedro, nosotros tenemos, después de haber logrado, intentado por varios medios aquí en el Perú alcanzar una justicia, el caso fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el gobierno ha aceptado su responsabilidad en este caso. Ha habido una investigación en el Congreso de la República, Rosa María, que también ha concluido en que los autores de este caso han sido los miembros del Grupo Colina. ¿Y fueron juzgados? No, Rosa María, el caso todavía está en investigación, estamos a la espera de que se pueda abrir va a iniciarse el juicio oral recientemente, probablemente se inicie antes de fin de año. Son 25 años de la muerte de Pedro. Nosotros hemos logrado, intentado en muchos espacios hacer que esta investigación pueda esclarecerse. Hemos logrado, por ejemplo, junto con los familiares del grupo de la Cantuta, lograr que Martín Rivas, por ejemplo, vaya al Congreso de la República y termine escapándose por las ventanas del Congreso de la República. Es una investigación. La persona que denuncia, que conoce que los asesinos de Pedro Wilca fueron los del Grupo Colina, por ejemplo, está desaparecido hasta ahora, Rosa María, el señor Mesmer Carles Talledo. Él ha denunciado eso, después de la denuncia que hizo, desapareció, salió libre de la cárcel y desapareció. Ahora está no habido.
desaparecidos. Y ese era miembro del Grupo Colina. Y ese era miembro del Grupo Colina y ese era denunciante de este tipo de casos, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha responsabilidad en todo este tiempo, Rosa María, intentos del gobierno fujimorista de querer ocultar este tipo de cosas y menos de querer enfrentar un proceso de esta naturaleza. Por eso nosotros creemos que este proceso no es de indulto a Alberto Fujimori, no es un proceso humanitario, no hay razones humanitarias para pedir este indulto. Lo que hay aquí es una presión política de parte Nos tenemos que ir a una falsa pausa, Indira, pero ¿cómo le contestas al diario Marca o al diario Marca, el diario fue nada más en ese momento, que decía que ellos sí lo habían matado? Lo que apareció Rosa María fue a nosotros lo que nos mostró la policía fue un documento que decían supuestamente del diario Marca. Pero, por ejemplo, las comisiones investigadoras han entrevistado a Mimel Guzmán, han entrevistado a Feliciano, han entrevistado a todos los miembros del Sendero Luminoso presos en las cárceles y ninguno ha aceptado la responsabilidad. Nosotros creemos... Tallego, que si era Colina, se acepta. Él ha señalado de que los responsables son los del Grupo Colina. Y además, Rosa María, son los antecedentes. Pedro mismo, mi papá, lo dijo. O sea, él dijo, a mí me han amenazado, estoy viviendo en una situación de peligro, esto es lo que va a pasar, si ocurre algo, estos son los responsables. Muy bien, vamos a la pausa, pero vamos a continuar, tenemos mucho más. Gracias a todos los que están participando por Twitter, están muy atentos. Vamos a la pausa y regresamos con las familiares de las víctimas del Grupo Colina, que son la razón por la cual Alberto Fujimori tiene que purgar 25 años de cárcel. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, continuamos. Esto es A Pensar Más. Comentarios desde Facebook Live. Jesús Efraín Macedo dice: el detalle es que ellas son víctimas de Lima y muchas víctimas de departamentos pobres desde una política de aniquilamiento, sin contar las esterilizaciones forzadas. O sea, Fujimori no debe salir, es su conclusión. Bueno, estamos de acuerdo en que hay más víctimas, es lógico, pero este es un set, no sé, la gente a veces no tiene mucha imaginación. Este es un set de radio donde tenemos pocas sillas, entonces podemos invitar a 3 personas y hemos escogido a las 3 personas que nos son más cercanas, pero evidentemente hay muchísimas víctimas, más que víctimas, familiares de víctimas, porque estas personas han sido asesinadas, ¿no es cierto?, que están por todo el Perú, sobre todo en Ayacucho, donde más víctimas hay, por cierto, en todos los reportes estadísticas, víctimas de ambos lados, pero Aymar Guzmán está preso y no va a salir hasta después de muerto, porque tiene que ganar, en la práctica le dieron 35 años revisables, o sea que no va a salir nunca, y es un hombre muy anciano ya, y sus huestes también, todos son bastante ancianos, pero no va a salir. O sea que por el lado de las víctimas de Sendero estamos tranquilos porque los asesinos, Polay tiene cadena perpetua también en MRTA, la cúpula, digamos, está adentro. Por el lado de el Estado, ¿no es cierto?, hay, digamos, siempre la duda de lo que pasó en los gobiernos de Belaúnde y los gobiernos de García, porque mucha gente dice, oiga, ¿y por qué Fujimori sí y García no? Fernando Belaúnde está fallecido y Alan García siempre se ha librado, por supuesto, de muchas cosas por las que tendría que responder y sería largo decirlo. Pero en el caso concreto de Alberto Fujimori, con el mismo testimonio de Martín Rivas, que es un testimonio letal en el proceso, y es el testimonio que lo hunde, se establece que se crea un grupo no paramilitar como creíamos todos, eso fue bien importante en el juicio, sino un grupo militar, que era parte de la estructura de las Fuerzas Armadas, con entrenamiento, con vehículos, con medios, con armas, con munición, con lugares de entierro, con todo, explosivos, en fin, para ejecutar personas señaladas por ellos mismos, o sea, eran fiscales, jueces y verdugos. Y este grupo era de pleno conocimiento de Alberto Fujimori, porque Martín Rivas se lo da a conocer en una entrevista que Humberto Jara, el periodista Humberto Jara, graba. Y al grabarla, aun cuando Martín Rivas la haya negado después, se convierte en documento. Y al convertirse en documento es parte de la probanza que determina que Alberto Fujimori efectivamente se reúne en Palacio de Gobierno con Santiago Martín Rivas. Y no solamente discuten estrategias, sino posteriormente Alberto Fujimori asciende a este destacamento y los premia por sus trabajos. Además, imagínense sus trabajos. Entonces, sobre todo en la Universidad del Centro, después del trabajo en la Universidad del Centro, que fue, ahí tienen, por ejemplo, otro conjunto de víctimas, ¿no es cierto?, cuyo caso ni siquiera ha sido examinado a cabalidad.
Santa se está empezando a ver ahora. Es decir, el Grupo Colina no solamente asesinó a Pedro Huilca, la masacre de Barrios Altos, la matanza de los jóvenes de la Cantuta y su profesor, tuvieron otros operativos. Por supuesto, era un grupo operativo, salía a matar y tenían esta estrategia. Es decir, luego de que gracias al GEIN cae a Abimael Guzmán, efectivamente el Grupo de Colina se desactiva y pasa a la clandestinidad y luego a un proceso penal, pero dentro del foro militar, donde finalmente sacan una ley de amnistía en el 95 y todos nos vamos contentos a nuestra casa. En esos años, señora Rayda, que usted estaba un poco sola, ¿no es cierto?, ¿cómo se relacionaron las víctimas? ¿Cómo comenzaron a conocerse unas a otras y a organizarse? Porque nadie les hacía caso, eso es verdad. Sí. Durante un año sus familiares estuvieron desaparecidos y les decían que se habían perdido, que se habían ido de paseo, que seguramente estaban en otro lado. Bueno, yo me entero ese mismo día del 18 de julio por un compañero de allá de la universidad de mi hijo. Viene y me dice, señora, mi hijo, de nuevamente se lo han llevado Armando. Dije, otra vez, ya. Entonces, el único... ¿No era la primera vez que se lo llevaban? Porque el 91 fue detenido 15 días. Y lo estuve soltaron. en la Dincote. ¿Y lo soltaron? Sí, a los 15 días lo soltaron todo limpio. Ahora, vamos a decir dos cosas. La primera, a estos chicos siempre les han dicho terroristas. Si ya lo habían atrapado y lo sueltan porque no había nada contra él, ¿qué más prueba esa que no era terrorista? ¿No? Y Flor, también Huilca me ha hecho una cosa importante en la pausa que quiero decir. A su padre lo matan en diciembre del 92. En septiembre habían atrapado a Abimael Guzmán. La capacidad operativa de Sendero Luminoso pues estaba reducida al mínimo. ¿Cómo iban a matar a su papá de Sendero Luminoso? Es un argumento contundente que uno lo ha tomado en cuenta y que me parece muy importante resaltar. Y dos, que esa portada que muestra, y ese artículo que muestra Marta Chávez, es un artículo que les mostraron posteriormente a ellas también en la Dincote, pero que ese número de ese ejemplar del diario no existe en la colección del diario por ninguna parte. Y que puede ser perfectamente armado en el CIN. O sea, porque no han encontrado el original de ese artículo en ninguna hemeroteca, en ninguna parte. Ni siquiera en la del propio director del diario que tiene todos sus números colgados. Muy bien. Entonces, bueno, ustedes, señora... Lo detienen porque Fujimori fue en mes de mayo a la universidad. Ajá. Y los estudiantes supusieron que entre. Entonces ahí fue la amenaza y ese día Armando estaba en mi casa. Estaba en mi casa porque el día domingo, como él es zampoñero, estuvo tomando y no fue. Entonces mamá me dijo, no voy a ir, me duele la cabeza. Entonces, cuando había mi hijo, inmediatamente agarré mis documentos, me fui a la Dincote. Para eso yo no conocía qué era Dincote, qué era la comisaría, porque nunca he pisado una comisaría, ni un sitio. Mis hijos y mi mundo era eso, mis hijos, mi trabajo. Usted era una ama de casa, en realidad. Sí. Entonces, salió de la Dincote y ahí fue, después ya cuando nuevamente lo detienen, y dije, dije, no, yo lo voy a encontrar en la Dincote, ahí debe estar. Voy a ir, claro. Nunca más. Y yo, pasó eso sábado, y el día domingo no podía hacer nada. El día lunes me levanté a las 6 de la mañana, nuevamente me fui a la universidad. Y ahí me encontré con Gisela, ahí le conocí a Gisela el 18, el 19, el 20 de julio. O sea, apenas pasaron los hechos, se comenzaron a conocer los familiares. Con ella y con el papá de Dora Ollague. Claro, que también exigimos, pedimos que nos den una movilidad, ropa para los chicos, porque a ellos se los llevaron prácticamente desnudos. Claro, mi hijo se fue sin zapatos, sin los lentes. Mi desesperación mío era que él no veía sin los lentes. Claro. Y ahí estaban los lentes, todo lo que estaba ahí. Entonces, se opuso el teniente Medina, creo que dijo, ¿ustedes saben a dónde está? ¿A qué van a ir? Todas esas trabas nos decía. Entonces yo agarré, le dije, ¿qué? Le dije, usted tiene que dejarnos salir, porque no quería, nos tenía con su arma. Le digo, ya pues salimos,
diario salíamos a todo sitio. ¿Qué íbamos a encontrar? Si ellos ya estaban muertos esa misma madrugada. Pero fueron a la Dincote también igual, a todos. A la Dincote habremos ido un mes entero, entre julio y agosto. Bueno, en realidad los señores de la puerta, que era donde brindaban información, nos decían que ellos no habían realizado ningún operativo en la Cantuta. Entonces, y que inclusive si otra instancia policial, militar, hubiera realizado este operativo, los tenían que traer a la Dincote y había un cuaderno de registro. Y nos prestaban su cuaderno para revisar los nombres y nosotros íbamos todos los días otra vez a que nos prestaran el cuaderno a leer. Luego también hay que recordar que esos años había la leva, ¿no? Claro. Que era para el servicio militar obligatorio. Y hemos ido al cuartel El Rímac, que es el sitio donde centralizaban a todos los levados. Y lo mismo ahí, ¿no? A preguntar si como parte de algún operativo habían traído a jóvenes de la Cantuta, lo mismo, ¿no? Y al final nadie nos dio información. Comenzaron a ir al Congreso y algunos congresistas les dieron la razón, quisieron escucharlas, y ahí fue donde comenzó a politizarse el caso, porque ahí les decían ustedes, ay, pero si se habrán ido de viaje, no les han dicho dónde están, mientras no hayan cadáveres no hay problema, porque en realidad están desaparecidos. Bueno, hay que recordar que el año 92, tras el autogolpe del 5 de abril, se cierra el Congreso, ¿no? Y que recién a partir de enero se empieza a funcionar este Congreso Constituyente Democrático, ¿no? Entonces, nosotros aprovechamos la conformación de este Congreso y a partir del mes de febrero empezamos a ir donde Fernando Olivera, que es la primera persona que contactamos a contarle un poco lo que había pasado. Y él, a través de un congresista del Frente Independiente Moralizador, que era parte de la Comisión de Derechos Humanos, planteamos el tema en la comisión para la conformación de una comisión investigadora, ¿no? Un poco por el escándalo, no digo porque no habían desaparecidos en nuestro país lamentablemente, sino porque de pronto en Lima desaparecen 10 personas y era algo escandaloso. Y es así como se forma esta comisión investigadora, que estuvo integrada por 13 congresistas de oposición y 2 del fujimorismo. Y desde entonces ya los congresistas del fujimorismo sabían lo que había ocurrido. Yo recuerdo claramente que tuvimos reunión con uno de ellos, uno de los sótanos del Congreso, una de las oficinas bastante oscuras, y él nos decía pues de que ustedes saben que nuestros militares están tan bien preparados, en este momento pueden entrar y secuestrarnos a unos de nosotros y no pasa nada, ¿no? Entonces, si hacemos esto público, se desestabiliza el gobierno, la situación política, el terrorismo, etcétera, etcétera. Y era claro que él sabía lo que había pasado o hasta qué punto eran capaces, en este caso los miembros del Grupo Colina, de desaparecer personas, pero por un tema de conveniencia no había que hablar, ¿no? Y yo me acuerdo que él era evangélico, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, usted es un hombre creyente, yo soy católica, y en todo caso hay que tener temor a Dios. Claro. Para no solamente esconder un crimen tan grave como este, sino también para esconder la verdad, ¿no? Entonces yo le dije, nosotros estamos claros qué es lo que aquí ha ocurrido y sabemos que la dictadura de Fujimori está comprometida con estos delitos. ¿Cuándo te diste cuenta que tu hermano no iba a volver? Para diciembre del 92. Yo empecé, es siempre un sentimiento encontrado, ¿no? Por un lado uno está buscando que aparezcan con vida, por supuesto, pero por otro lado te das cuenta que pasan los meses, pasa el tiempo y es imposible pensar que van a estar en algún lado. Nosotros asumimos que podían estar en alguna cárcel. Claro. Que tal vez los llevaron jueces sin rostro, los juzgaron y nunca nos enteramos. Y le pedimos a la Cruz Roja Internacional en julio del 92 nomás que cuando visitara las cárceles tomara en cuenta estas personas, ¿no? Estas 10 personas. Luego, pero 10 personas son muchas personas. Y luego también militares malintencionados que buscan provecho de esta situación empezaron a decir, lo hemos visto en Las Palmas, y a pedirnos dinero. En una situación complicada económicamente para nosotros, que no teníamos a veces ni para el pasaje, con todo juntamos, ¿cierto? No recuerdo ahorita la cantidad, para darle a un oficial de Las Palmas, y nos dijo inclusive las características de Hugo Muñoz, que realmente nos hacía pensar que ahí podía estar. Y al final de cuentas, gente que se aprovechaba simplemente de una situación incierta, porque ninguna autoridad nos daba información.
Entonces, conversando con los familiares, yo a veces al papá de Robert Teodoro, que ya falleció, yo le decía, pero como papá ustedes no sienten algo, no les avisa, no han soñado, porque ¿dónde pueden estar 10 personas? Lo que significa mantener a 10 personas, claro, además, darles de comer, cuidarlos. Un profesor, además Así que es adulto. Y realmente la lógica nos hacía pensar pues que era imposible que estuvieran vivos. Empezaron a aparecer cadáveres en Huancayo. Claro. Hay que recordar que hay cerca de 150 víctimas de la Universidad del Centro, entre maestros, estudiantes y trabajadores. Eso es increíble porque, claro, recordamos con, obviamente, mucha pena lo que pasó en la Cantuta, pero en la Universidad del Centro fue impresionante la cantidad de gente asesinada. Muertos que aparecían dentro de la universidad, en las acequias. En el río, tirados al lado del río. Fueron 2 familiares hasta Huancayo Fuimos tres. A verificar si alguno de esos cuerpos era de nuestros familiares. Y cuerpos mutilados, sin huellas digitales, cortados los dedos de las manos. Y nosotros, inclusive hubo el motín en el penal Castro. Fuimos a la morgue con Raida cuando esos cuerpos estaban hinchados a punto de reventar porque no había luz. A verificar, de repente alguno de ellos era nuestros familiares. O sea, nosotros hemos caminado por todos lados, buscando alguna respuesta que ninguna autoridad nos daba. El primer habeas corpus que nosotros pusimos en el Poder Judicial fue archivado porque no se había aprobado la preexistencia de las víctimas. Ay, o sea, no habían nacido. No habían nacido. Y así se archivó. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa y regresamos. No se muevan, por favor, estamos con los testimonios de las víctimas. A mí me gustaría que esta conversación la tuvieran con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, que es quien tiene que escuchar esta historia. Porque yo les aseguro que el presidente no la conoce, por una razón muy simple, no vivió en el Perú en esos años. Entonces, y siempre hay detalles nuevos. Yo he entrevistado a Gisela y a Raida muchas veces, a Flor no, pero siempre hay detalles nuevos. Por ejemplo, esta parte es nueva para mí, y siempre hay cosas nuevas que uno va aprendiendo en el camino. Entonces, yo sí quisiera que el presidente de la República las escuche y ustedes le cuenten toda esta historia. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Amigos, continuamos. Esto es A Pensar Más. Estamos con Raida Cóndor, Gisela Ortiz y Flor Wilca. Rosa María Palacios las entrevista por el tema del caso Cantuta. Nos quedan pocos minutos de programa. Si tuvieran que resumir en una frase lo que quieren decirle al presidente, con todo respeto, pues el presidente de la República, ¿no? Flor, ¿qué le dirías al presidente que tú crees que él lo ha vivido en el Perú, en los años en que ustedes sufrieron, en los años en que buscaban justicia? El relato de Gisela se los puedo resumir así: se pasaron años hasta que encontraron en la Corte Interamericana la vía para poder hacer que el caso empiece. Y el caso empieza a juzgarse en el Perú sin Alberto Fujimori, primero contra los Colina, el caso Colina, primero contra los Colina, el grupo Colina por la Cantuta, sin Alberto Fujimori, y luego ellos pelean, una vez que aparece en Chile, por sentar a Alberto Fujimori en el banquillo de los acusados. Les costó muchísimos años, o sea, fíjense ustedes, a sus familiares lo matan en el 92 y Alberto Fujimori empieza el juicio en Lima en el 2007. O sea, hace 11 años. Entonces, hace 10 años empieza el juicio en Lima. Entonces, pónganse a pensar lo que te ha demorado de los 25, te has pasado 15 buscando justicia y en el caso de los Wilca, ni siquiera tienen juicio. Ni siquiera tienen juicio. ¿Qué le dirías al presidente Fujimori? Así es, Rosa María. Nosotros todavía ni siquiera se ha empezado el proceso. Varios de nuestros casos han sido archivados en el Poder Judicial. Esa ha sido siempre una constante. Yo lo que le pido al presidente es que no se deje presionar. No hay razones humanitarias que faciliten esta salida del señor Fujimori. Él se encuentra cumpliendo su prisión como se debe, porque ha sido responsable, y hay que llamar a las cosas como se debe, responsable de asesinatos, secuestros y además actos de corrupción en el país. Y él está en condiciones en las que puede seguir cumpliendo su condena. Que el presidente sea consciente también y conozca este esfuerzo que han hecho los familiares por lograr conseguir este derecho, porque el derecho a la justicia es un derecho que nos asiste a nosotros y que nosotros lo hemos conseguido. El Estado no nos los ha dado. Y que ese es un derecho que debe respetar, que no se deje presionar. No hay razones humanitarias para este indulto. Lo que hay aquí es una presión política de una mayoría que no ha sabido comportarse democráticamente, que sepa que nosotros, que no solamente somos nosotros los familiares que estamos esperando justicia, sino que hay miles de personas que todavía no han podido recuperar a sus familiares, que siguen enterrados, que siguen con casos que ni siquiera se han iniciado,
que no puede darle la espalda a estas personas que han, algunos logrado tener justicia hasta este momento y otros que todavía siguen esperando que se haga justicia. Señora Rayda, ¿qué diría usted al presidente? Bueno, le diré que usted es padre, usted tiene hijos. Tiene hijas, sí. Eso le preguntaría primero y ahí pues le dará el corazón se le moverá, ojalá. Gisela. Señor presidente, Pedro Pablo Kuczynski, usted va a tener que resolver este indulto en algún momento, sea en este año, en los años que vengan, y lo que nosotros le estamos exigiendo es que este indulto se resuelva con justicia. No solamente pensando, pobre el viejito, está sufriendo, está muy anciano, no solamente pensando en la relación amical que usted tiene con su hijo, no solamente pensando en la presión política que ejerce el fujimorismo, sino en el derecho que tenemos los familiares a que se haga justicia. Y que esa justicia que nos ha costado tantísimos años, esfuerzo, dedicación, parte de nuestra vida y que ha sido confirmada por un órgano independiente de la Corte Suprema de nuestro país, sea respetado. Lo que nosotros queremos aquí es que aquellos políticos, aquellas autoridades que delinquen con actos de corrupción o de graves violaciones a los derechos humanos entiendan la responsabilidad de sus crímenes y que esa sentencia, que es una sentencia justa, sea respetada. Nosotros le pedimos a usted que nos escuche, que nos entienda por qué nos oponemos a ese indulto que significa una burla, no solamente para esta lucha de los familiares, sino una burla a la memoria de nuestros seres queridos. Y ese día probablemente si las reciben, como ha anunciado Mercedes Arauz, pues no serán 3 personas, ténganlo por seguro, son muchísimas más. Estamos hablando de padres, algunos ya fallecidos, madres, algunos ya fallecidos, muchos hermanos, hijos, nietos. Hay mucha gente vinculada a personas que han fallecido a manos de la violencia del Estado, que también existió y que no se puede negar. Entonces creo que para el presidente haberse deshecho lamentablemente de una buena ministra de Justicia como Marisol Perestello ha sido un error. Y yo sí puedo afirmar con conocimiento más o menos cabal que Marisol Perestello se negó enfáticamente a firmar cualquier indulto a Alberto Fujimori que no se ciñera estrictamente a la Constitución y a la ley. Porque ella es una persona que no solamente es política, es jurista, es abogada, es profesora de Derechos Humanos y sabía que no se debía hacer. Y se ha desgañitado explicándole a Fernando Zavala y al presidente de la República que no se debía hacer. Entonces, si hay alguien que le debemos que no se haya firmado hasta ahora, probablemente es a ella. Lamentablemente el presidente la sacó del gabinete y trajo un ministro que lo único que ha hecho es, a mí no me han presentado el expediente. Cosa que habla de un cierto, digamos, no sé, por lo menos barrera procesal, ¿no? Y lo cual es verdad, porque nadie ha presentado un expediente de una solicitud de indulto. El indulto no se ofrece, el indulto se demanda. No hay ofertas de indulto. El señor Miguel Facundo Chinguel está preso por andar ofertando indultos, ¿no es cierto? No se ofrecen los indultos, se demanda. La víctima, el reo en este caso, o sus familiares pueden solicitar. Ni los familiares ni el reo ha solicitado absolutamente nada. ¿Ya? El señor Fujimori, el presidente, siempre se equivoca, está monitoreado por médicos constantemente. Yo estoy seguro que tiene mejor atención médica que la señora Rayda, bastante mejor. Le miden la presión 3 veces al día, ¿ya? Lo llevan cada vez que estornuda a un hospital. Tiene la mejor atención médica del Perú. No hay ningún cuidado inhumano, tiene una presión para el solito, ahora la comparte con Ollantumala. Bueno, también tenemos que ahorrar un poco los contribuyentes, y si tienen que ir otros presidentes tendrán que ir al mismo sitio. Somos el único país del mundo que tiene prisión presidencial, pero en fin, pero el señor tiene estupendas condiciones carcelarias, eso hay que recordarlo. Y además el Perú tiene un reglamento. ¿No le gusta el reglamento? Primero cambien el reglamento, por el decreto supremo que establece, que se modifica a raíz del caso Custodiat, establece requisitos y establece que para un indulto humanitario las condiciones carcelarias deben agravar la salud del Estado, la salud del reo. Y la verdad, yo no veo cómo las condiciones carcelarias puedan agravar la salud de nadie. De nadie. Yo no conozco a nadie que tenga enfermero las 24 horas, pero es solo.
en turnos. No conozco a nadie que tenga biohuerto para su sano esparcimiento, taller de pintura, auditorio para recibir a sus familiares, solo, ¿no? No hay más. Entonces, ahí sí hay que decir que creo que algunos consejeros del presidente no lo están aconsejando bien, le están haciendo creer además que políticamente esto va a ser beneficioso, cuando es todo lo contrario, porque la hija no quiere que salga libre, pues. Como les decía a los de Noa Keiko, a estos chicos que han trabajado tanto, Keiko va a marchar con ellos, con Noa Keiko, cuando salgan a marchar contra el indulto, ¿no? Ahora, unas palabras finales también. El 65% de las personas consultadas en una encuesta dicen que están a favor del indulto a Alberto Fujimori. Pero la pregunta no discrimina, y no es una pregunta tramposa. Una cosa es que a ti te digan, ¿usted está de acuerdo con que un viejito moribundo se vaya a morir a su cama? Sí, por supuesto estoy de acuerdo, tendría que ser un salvaje para no estar de acuerdo. Entonces, ¿usted está de acuerdo con una persona que goza de buena salud, natural, con los achaques naturales de la edad, etcétera, salga libre? No, pues la respuesta es otra, ¿no? Y esa variable no se discrimina en la pregunta. Habría que hacer la pregunta bien. Y eso creo que no se ha hecho a propósito. O sea que espero que la próxima vez que pregunten, discriminen bien entre los que digan si se está muriendo, sí, o los que digan de ninguna manera aunque se muera, y los que digan de todas maneras porque es inocente. ¿Ya? Esa es otra respuesta, ¿ok? Si se va a gobernar por encuesta, por lo menos hagan bien las encuestas y pregunten bien. Bien, son las 8 de la mañana, 58 minutos. Acabamos de escuchar esta entrevista que Rosa María Palacios realizó a Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, a Flor Huilca, hija de Pedro Huilca, y a Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor, que con un testimonio desgarrador, ella relataba que hasta ahora está esperando que se pueda hallar el cuerpo de su hijo. Una herida que permanentemente sangra y que ya había encontrado cierto consuelo en una justicia que había dado 25 años de cárcel al autor intelectual de estos hechos, a Alberto Fujimori, pero que es una herida que se ha vuelto a abrir este fin de semana pasado con el indulto que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le entregó a Alberto Fujimori. Estas víctimas, por el caso La Cantuta y otros, y sus abogados han presentado una carta con la finalidad de solicitar con carácter de urgencia que se declare la nulidad del procedimiento relacionado al pedido de indulto del condenado por delitos contra los derechos humanos, pero que sea con carácter de lesa humanidad. Es el caso específico de Alberto Fujimori. Esta grabación fue del 3 de octubre. Miren ustedes en tan poco tiempo cuántas cosas han pasado en la política nacional y cuántos giros ha dado la historia. Sin embargo, el sentimiento es el mismo. Se pide justicia. 9 en punto de la mañana. Cuídense mucho. Hasta mañana. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 en punto de la mañana, amigos y amigas, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que en estos instantes está en un breve periodo de vacaciones. Muy pronto estará nuevamente con ustedes. Pero hoy tenemos también un programa que ya fue emitido antes, pero que tiene que ver con la coyuntura actual. Me acompaña Abel Ángeles. Hola, Abel. Así es, hoy día vamos a escuchar por qué el señor Pedro Pablo Kuczynski no debió indultar a el señor Fujimori. Los motivos y las razones fundamentales de por qué no se debió indultar y ¿quiénes hablan? Las víctimas del Grupo Colina, ¿no? Efectivamente, los familiares, además cercanos de estas víctimas, efectivamente, que hoy estarán con nosotros, la señora Raida Cóndor. Así es, y Gisela Ortiz. Gisela Ortiz y Flor Huilca,
aquellas, Flor Wilca, hija de Pedro Wilca, Rayda Cóndor, su hijo fue Amado Cóndor. Ahora te lo confirmo. Y el hermano de Gisela Ortiz, ¿no? Dos murieron, desaparecieron. Un testimonio dramático que da la señora Rayda Cóndor, que queremos que usted lo escuche nuevamente y sobre todo entienda por qué la protesta de mucha gente ante la liberación del señor Alberto Fujimori. Son familiares de las víctimas Armando Amaro Cóndor y Luis Enrique Ortiz Perea, y también del dirigente sindical Pedro Wilca. Pero antes de comenzar con este bloque de entrevista, Abel, quería comentarte un poco la repercusión internacional que ha tenido esta noticia del indulto presidencial y sus consecuencias. Porque, por ejemplo, el diario El País ha dedicado varios artículos a esta situación y hoy precisamente se está dedicando a las movilizaciones masivas que se encuentran o que se están llevando a cabo en diferentes ciudades. El titular de hoy es "La ola de rechazo al indulto a Fujimori aísla a Kuczynski", y habla de las protestas masivas en Lima y otras 8 ciudades que reclaman la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Claro, no son unas protestas tan grandes como en alguna oportunidad se dio, pero sí están de alguna manera generándose tanto en la capital como en otras ciudades del país. Aquí, el centro de Lima, por ejemplo, y podemos dar fe de eso, hay calles que están totalmente cerradas, no hay acceso al público, hay comercios que no están funcionando precisamente por las estrictas medidas de seguridad que se aplican a Palacio de Gobierno, a Palacio de Justicia y a otras zonas del centro histórico. Así que sí hay una repercusión y eso hay que notarlo. Mañana hay una convocatoria también para una gran movilización que se realizará también en nuestra ciudad capital. Sí, mañana a partir de las 5 de la tarde, los diversos movimientos en contra del indulto, en contra de Keiko Fujimori y de derechos humanos más que en contra, ¿no? Van a salir a protestar a las calles, y no solamente en Lima, Ismael, sino a nivel nacional, en las diversas plazas públicas estará protestando la gente por el indulto a Alberto Fujimori. Pero hay más víctimas y familiares que han hablado sobre su reacción, sobre cómo han considerado o tomado este indulto a Alberto Fujimori. La Agencia Internacional de Noticias AFP ha consultado a familiares de 24 víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, quienes han expresado ser traicionados por la decisión del presidente Kuczynski de indultar a Alberto Fujimori. Quiero compartir con ustedes esta información de AFP. El polémico indulto al expresidente peruano Alberto Fujimori, concedido por el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, ha causado decepción entre las víctimas de la violencia de Estado. Hay una traición hacia nosotros. Yo he votado las 2 veces por él, la primera y la segunda vuelta, yo voté por él. Yo creí en él, pero como le digo, es la segunda vez que confié en un presidente y que me ha fallado. Kuczynski, que la semana pasada libró una posible destitución, justificó el indulto alegando que lo otorgó para reconciliar al país antes de que Fujimori muera en prisión. Desde la clínica donde está internado por problemas circulatorios a sus 79 años, el exmandatario pidió perdón a las víctimas a través de un video publicado en su cuenta de Facebook. Había cumplido 12 años de una condena a prisión de 25 por corrupción y crímenes contra la humanidad. Es un dolor que más bien se acrecienta, ¿no? O sea, uno podría decir que ya lloró suficiente, que ya sufrió suficiente y nunca es suficiente. Es una herida que se reabre, ¿no? Con estas injusticias. Es la voz de Gisela Ortiz. Un dolor muy fuerte. ¿Qué dirá mi hijo? Rayda Cóndor. 25 años sigo caminando, buscando justicia para Armando. La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó el indulto y destacó en un comunicado que la sentencia contra Fujimori marcó un hito histórico para Perú y la región de América Latina en materia de lucha contra la impunidad. Bien, así nos ven en el exterior sobre esta situación, Abel. Va a tener repercusiones no tan livianas, sino bastante pesadas para el presidente de la República. Yo no sé si el presidente midió todos estos puntos que se le verían. Era lógico que pase porque el señor Fujimori es considerado el séptimo
hombre más corrupto del mundo. Así es que no estamos hablando de Perico de los Palotes, estamos hablando de una persona que ante los ojos del mundo pues no es bien visto. Y esto no es información nuestra, es información de fuera. Así es que el señor Pedro Pablo Kuczynski no le va a salir barato este indulto, sino le va a traer repercusiones. Lo terrible, Ismael, que esas repercusiones afectan la economía de los peruanos. No, y la gobernabilidad y la estabilidad política en el país, que como tú bien dices, tiene repercusión sobre todos los campos, el económico y el social. Así es. También. Bien, vamos a irnos a la pausa y en el próximo segmento usted va a escuchar por qué el señor Kuczynski no debió indultar al señor Fujimori. Va a escuchar a Rayda Cóndor, a Gisela Ortiz y a Flor Huilca. Testimonios muy fuertes. Espero que los escuche y entienda por qué. Más, con entrenamiento, con vehículos, con medios, con armas, con munición, con lugares de entierro, con todo, explosivos, en fin, para ejecutar personas señaladas por ellos mismos. O sea, eran fiscales, jueces y verdugos. Y este grupo era de pleno conocimiento de Alberto Fujimori, porque Martín Rivas se lo da a conocer en una entrevista que Humberto Jara, el periodista Humberto Jara, graba. Y al grabarla, aun cuando Martín Rivas la haya negado después, se convierte en documento. Y al convertirse en documento es parte de la probanza que determina que Alberto Fujimori efectivamente se reúne en Palacio de Gobierno con Santiago Martín Rivas y no solamente discuten estrategias, sino posteriormente Alberto Fujimori asciende a este destacamento y los premia por sus trabajos. Además, imagínense sus trabajos. Entonces, sobre todo en la Universidad del Centro, después del trabajo en la Universidad del Centro, que fue, ahí tienen, por ejemplo, otro conjunto de víctimas, ¿no es cierto?, cuyo caso ni siquiera ha sido examinado a cabalidad. Santa se está empezando a ver ahora. Es decir, el Grupo Colina no solamente asesinó a Pedro Huilca, la masacre de Barrios Altos, la matanza de los jóvenes de la Cantuta y su profesor, tuvieron otros operativos. Por supuesto, era un grupo operativo, salía a matar y tenían esta estrategia. Es decir, luego de que gracias al GEIN cae a Abimael Guzmán, efectivamente el Grupo de Colina se desactiva y pasa a la clandestinidad y luego a un proceso penal, pero dentro del fuero militar, donde finalmente sacan una ley de amnistía en el 95 y todos nos vamos contentos a nuestra casa. En esos años, señora Rayda, que usted estaba un poco sola, ¿no es cierto?, ¿cómo se relacionaron las víctimas? ¿Cómo comenzaron a conocerse unas a otras y a organizarse? Porque nadie les hacía caso, eso es verdad. Sí. Durante un año sus familiares estuvieron desaparecidos y les decían que se habían perdido, que se habían ido de paseo, que seguramente estaban en otro lado. Bueno, yo me entero ese mismo día del 18 de julio por un compañero de allá de la universidad de mi hijo. Viene y me dice, señora, mi hijo, de nuevamente se lo han llevado Armando. Dije, otra vez, ya. Entonces, el único... ¿No era la primera vez que se lo llevaban? Porque el 91 fue detenido 15 días. Y lo Estuve soltaron. en la DINCOTE. ¿Y lo soltaron? Sí, a los 15 días lo soltaron todo limpio. Ahora, vamos a decir dos cosas. La primera, a estos chicos siempre les han dicho terroristas. Si ya lo habían atrapado y lo sueltan porque no había nada contra él, ¿qué más prueba esa que no era terrorista? ¿No? Y Flor, también Huilca me ha hecho una cosa importante en la pausa que quiero decir. A su padre lo matan en diciembre del 92. En septiembre habían atrapado a Abimael Guzmán. La capacidad operativa de Sendero Luminoso pues estaba reducida al mínimo. ¿Cómo iban a matar a su papá de Sendero Luminoso? Es un argumento contundente que uno lo ha tomado en cuenta y que me parece muy importante resaltar. Y dos, que esa portada que muestra, y ese artículo que muestra Marta Chávez, es un artículo que les mostraron posteriormente a ellas también en la DINCOTE, pero que ese número de ese ejemplar del diario no existe en la colección del diario por ninguna parte. Y que puede ser perfectamente armado en el CIN. O sea, porque no han encontrado el original de ese artículo en ninguna hemeroteca, en ninguna parte. Ni siquiera en la del propio director del diario que tiene todos sus números colgados. Muy bien. Entonces, bueno, ustedes, señora... Lo detienen porque Fujimori fue en mes de mayo a la universidad. Ajá. Y los estudiantes supusieron que entre
Entonces ahí fue la amenaza, y ese día Armando estaba en mi casa. Estaba en mi casa porque el día domingo, como él es zampoñero, estuvo tomando y no fue. Entonces mamá me dijo, no voy a ir, me duele la cabeza. Entonces, cuando había mi hijo, inmediatamente agarré mis documentos, me fui a la DINCOTI. Para eso yo no conocía qué era DINCOTI, qué era la comisaría, porque nunca he pisado una comisaría, ningún sitio. Mis hijos y mi mundo era eso, mis hijos, mi trabajo. Usted era una ama de casa, en realidad. Sí. Entonces, salió de la DINCOTI y ahí fue, después ya cuando nuevamente lo detienen, y dije, no, yo le voy a encontrar en la DINCOTI, ahí debe estar. Voy a ir, claro. Nunca más. Y yo, pasó eso sábado, y el día domingo no podía hacer nada. El día lunes me levanté a las 6 de la mañana, nuevamente me fui a la universidad. Y ahí me encontré con Gisela. Ahí le conocí a Gisela el 18, el 19, el 20 de julio. O sea, apenas pasaron los hechos, se comenzaron a conocer los familiares. Con ella y con el papá de Dora Ollague. Claro, que también pedimos que nos den una movilidad, ropa para los chicos, porque a ellos se los llevaron prácticamente desnudos. Mi hijo se fue sin zapatos, sin los lentes. Mi desesperación mío era que él no veía sin los lentes. Y ahí estaban los lentes, todo lo que estaba ahí. Entonces, se opuso el teniente Medina, creo que dijo, ¿ustedes saben a dónde está? ¿A qué van a ir? Todas esas trabas nos decía. Entonces yo agarré, le dije, ¿qué? Le dije, usted tiene que dejarnos salir, porque no quería, nos tenía con su arma. Le digo, ya pues, diario salíamos a todo sitio. ¿Qué íbamos a encontrar? Si ellos ya estaban muertos esa misma madrugada. Pero fueron a la DINCOTI también igual, a todos. A la DINCOTI habremos ido un mes entero, entre julio y agosto. Bueno, en realidad los señores de la puerta, que era donde brindaban información, nos decían que ellos no habían realizado ningún operativo en la Cantuta. Entonces, y que inclusive si otra instancia policial, militar, hubiera realizado este operativo, los tenían que traer a la DINCOTI y había un cuaderno de registro. Y nos prestaban su cuaderno para revisar los nombres, y nosotros íbamos todos los días otra vez a que nos prestaran el cuaderno a leer. Luego también hay que recordar que esos años había la leva, ¿no? Claro. Que era para el servicio militar obligatorio. Y hemos ido al cuartel El RIMAC, que es el sitio donde centralizaban a todos los levados. Y lo mismo ahí, ¿no? A preguntar si como... El señor Kuczynski se equivocó. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RSD Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Una gran red a disposición de todos ustedes. Escuchan en todas las radios dominicas del Perú en este momento y en otras más que se unen a nosotros. Correcto. A esta hora, y como se trata de una radio pastoral, pues nosotros encantados de atenderlos desde este medio secundario. Pero no hemos sido relegados a un medio secundario. La radio católica del Perú, la primera radio católica con Madre de Dios, para no pelear. Esta radio tiene 58 años, va a cumplir 59 años este mes. Este mes estamos de aniversario, ¿no? El 15. El 15 de octubre, así es. Sí. 59 años, y empieza el jubileo por los próximos 60 años. Y este es una radio pues, con 60 años de transmisión continua, así que no se pasen. Tampoco, como dicen, tampoco. Muy bien. Estamos con Raya Cóndor, como ustedes saben, ella es mamá de Armando Amaro Cóndor, y con Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, ambas familiares de las víctimas de la Cantuta, los muchachos que salieron de la Cantuta y nunca más regresaron hace tanto tiempo ya. Y por supuesto hace 25 años, y también con Flor Wilca, hija del dirigente sindical Pedro Wilca, que también está con nosotros. Indira, su hermana, ha solicitado en repetidas oportunidades, me dicen ya más de 2 por lo menos, una reunión con
las víctimas y el presidente de la República, porque las víctimas quieren respetuosamente explicarles su punto de vista sobre un indulto a Alberto Fujimori. Y hasta ahora no ha sido recibida. Sin embargo, ayer la señora Mercedes Arauz, después de reunirse con los congresistas de Frente Amplio, ha señalado que sí está dispuesto. Ha señalado dos cosas. Primero, que en el gabinete no se ha discutido ningún indulto. Y en segundo lugar, que están siempre dispuestos, por supuesto, a escuchar. Así que parece ser que se abre una ventana de oportunidad para que se escuche a estas personas. Así que vamos a empezar primero por Raida, porque es la mayor, ¿no es cierto? Y como dicen, ya, la edad obliga, ¿no es cierto? Manda, acá manda. Por antigüedad es clase. Muy bien. Raida, nosotros tuvimos una reunión privada hace unos días de la Coordinadora de Derechos Humanos y tú nos diste un testimonio muy cierto. Tú nos decías a todos, si indultan a Alberto Fujimori, ¿yo cómo quedo? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué hago? ¿No es cierto? ¿Qué piensas tú de esto del indulto? Cuéntanos un poquito. Bueno, el indulto. Buenos días, señora. Gracias por invitar. Bueno, pues a nosotros no nos conviene que lo indulten al ladrón y asesino de Fujimori, porque ya pasaron 25 años la desaparición de Armando. No encuentro los restos de él. Y bien, gracias. A él le van a dar el indulto y, como vuelvo a decir, ¿yo cómo quedo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Quién me lo va a entregar a mi hijo? Nunca le han podido dar ningún informe, señora. No. En todos estos años. Nunca. ¿Alguna noción básica, dónde buscar, de los lugares de entierro? No. Yo sé que él está o estaba allá en Cieneguilla. Cieneguilla, en Chavilca. Ahí encontramos las llaves. Sí. O ahí se encontró las llaves de Armando y del otro estudiante. Ajá. No sé, pero yo creo en los milagros. Siempre iba cuando yo podía, porque yo quería ir sola, pero mis hijos no me permiten. Y cuando todavía estaban ahí enterrados, lo que quedaba, porque nos falta pues 2 cajas, creo, 2 o 3 cajas de los restos quemados. Y siempre iba uno de mis hijos, yo estaba caminando y mi hijo se queda parado. Y volteo y le digo, ¿qué le pasará? Y yo seguía caminando, y lo que estoy caminando, vuelta me paro. Y de ahí viene, me dice, mamá, me dice, sí, le digo, ¿sabes qué? He conversado con Armando. ¿Cómo? Sí, estoy caminando y me dice, Juan, espera, estoy acá. Es lo único que te pido es que cuidas a mi madre. Así me ha dicho. Y por eso sé que él está allí. Pero... ¿dónde? No lo sabe. ¿Dónde? Porque ya no podemos ni buscarlo, ni sacarlo, ni escarbar la tierra, porque todo el cerro se lo han bajado y lo han tapado. ¿Cómo encontrarlo? En primer lugar, porque está todo, sus restos están quemados. Claro. Está Es con polvo. toda la tierra. Y probablemente polvo. ya sea polvo. Por eso digo, ¿y quién me va a entregar a mi hijo? Yo no tengo dónde llevar una flor. Pero puede llevarla ahí. Me imagino que usted va ahí por eso. Sí. Claro. Si usted va ahí, aunque sus hijos no la dejen, pero la acompañan, usted va ahí por eso. Pero no nos deja tampoco, porque han puesto como una puerta, una estera, y ahí no podemos pasar. Está prohibido. Es una propiedad privada ahora. Dice, no sé. Pero ¿cómo? Para que lo llevan los restos, los colinas, sí, no era propiedad privada. Y ahora es propiedad, no sé de quién, que lo han comprado, que van a hacer casas, no sé qué. ¿Cómo van a hacer casas donde lo han bajado toda la tierra? Bueno, Gisela era mucho más joven en ese entonces. Gisela no era la mamá, era la hermana, era una estudiante también de la Universidad de La Cantuta, y se llevaron a su hermano. Gisela sí pudo recuperar los restos de su hermano y enterrarlo. La gente dice, este señor ha cumplido
12 años ya desde que se entregó, no se entregó, no, lo capturaron en Chile, porque en realidad venía para otra cosa. ¿Qué hacer con un indulto si de veras está enfermo? Supongamos que el señor de verdad está enfermo, ¿no? Se está muriendo ya, se tiene que morir. ¿Ahí se opondrían ustedes a un indulto? Bueno, nosotros hemos manifestado siempre que las reglas de juego, de alguna manera, de todo nuestro sistema de justicia ya están dadas, no las vamos a inventar nosotros, ni vamos a imponer nuestra voluntad. Y es claro que en el caso de un indulto humanitario, cuando así se demuestra a través de una junta médica, es potestad del presidente de la República otorgar ese indulto y que la persona pues vaya a pasar sus últimos días en su casa. El gran problema aquí es que esta figura del indulto humanitario ha sido manoseada en los últimos años por el gobierno de Alan García, no sé si de Alejandro Toledo también, pero con personajes que han estado sentenciados principalmente por corrupción y que se acogieron o les dieron este indulto humanitario y que siguen vivos hasta ahora. Sí. Y que lamentablemente nos hace desconfiar de esa gravedad, de esa supuesta gravedad que aducen para irse a su casa. Y el otro gran problema es que en el caso de Fujimori, ya desde antes del inicio de juicio, se argumentaba que estaba bastante mal de salud, que tenía ya una enfermedad grave, luego apareció lo del cáncer, ahora es un tema de la presión arterial, y suena ya más a una burla respecto a nuestro derecho a la justicia de los familiares, ¿no? Que permanentemente, cada mes, cada 2 meses, estemos hablando de este tema y querramos o no, nos quita la poca tranquilidad que tenemos como familiares a pensar que este es un tema, al menos en el caso de Fujimori, ya cerrado, con una sentencia ratificada por la Corte Suprema, que ha intentado ser revisada una y otra vez y que siempre han perdido, se ha ratificado la sentencia de Fujimori, y nos vuelve a nosotros a esa preocupación de estar vigilantes para que Fujimori, como el principal responsable de la desaparición y muerte de nuestros familiares, cumpla una condena. Ese es nuestro temor. Si nosotros tuviéramos esa garantía que el Estado, en este caso el gobierno de PPK, va a defender el derecho de los familiares a que se haga justicia, pues estaríamos tranquilos pensando que ellos realmente van a actuar con conciencia, con responsabilidad, y el informe de los médicos respecto a la gravedad de Fujimori realmente lo vamos a creer y lo vamos a aceptar. El problema aquí es que gobierno tras gobierno están siempre tratando de beneficiar a quien ha sido sentenciado por estos crímenes de nuestros familiares, y en ningún momento se ponen a pensar cómo esto afecta a las familias, cómo nos sentimos nosotros después de una larga lucha por alcanzar justicia, cómo de alguna manera nos ningunean al no concedernos una cita para plantear también estos temas que de alguna manera nos afectan, ¿no? Entonces, nos sentimos desprotegidos por un Estado que debería también respetar no solamente una sentencia, vuelvo a decir, ratificada por la Corte Suprema, sino el derecho que nos asiste como familiares, ¿no? Flor, en el caso de ustedes, siempre hay la discusión sobre quién mató a tu padre. No fueron los Colina, fue Sendero Luminoso, no fueron los Colina, en fin, siempre hay la discusión. Para ustedes ha quedado claro que fueron los Colina. Lo dijimos, Rosa María, desde el primer día en que asesinaron a Pedro. A Pedro lo asesinaron el 18 de diciembre del 92, y ese mismo día nosotros lo dijimos que fue el gobierno. Y lo dijimos por una razón, porque el mes previo a la muerte de Pedro, y recordamos que en el 92, en abril del 92, se había producido el autogolpe del 5 de abril. Pedro se opuso desde la CGTP a la posibilidad de que se pudiera instalar un gobierno con esas condiciones, un gobierno autoritario que abiertamente violaba los derechos de los trabajadores y alentaba una reforma laboral a la que Pedro se oponía. Y no solamente se oponía de palabras, sino se oponía con acciones en la calle, con demandas ante organismos internacionales, ante la OIT, ante la OEA, plantearon demandas contra el gobierno. Y en los meses previos a la muerte, lo que vivía Pedro era una situación de zozobra. Nosotros, recuerdo mucho el CADE de ese año, que fue antes de que lo asesinaron el 18, probablemente el CADE fue los primeros días de ese mes de diciembre, y él vino días antes del CADE a decirnos de que tuviéramos mucho cuidado, que había recibido una amenaza dentro del CADE, que le habían dicho que
se cuidara porque ya no podía seguir en esa situación en la que estaba, que la persona que le había dicho le decía que se cuidara. Entonces él vino muy afectado realmente y nos convocó a una reunión de familia, y nosotros lo dijimos esto siempre, desde el primer día en el que ocurrió esto. Dijo, yo creo que no pueda ocurrir algo conmigo porque soy una persona pública, pero probablemente puedan hacer algo contra ustedes. Entonces quiero que tengan mucho cuidado y que observen las condiciones en las que se están movilizando. Estamos pasando por una situación de peligro, y debió haber sido realmente una situación de peligro porque Pedro vivía bajo amenaza constante siempre. Para que lo haya dicho de esa manera y haya convocado a la familia, realmente tuvo que haber sido una situación de peligro. Y esta situación de peligro además venía antecedida de intervenciones a su teléfono, de intervenciones en las reuniones que convocaba, porque había convocado antes de ser asesinado una movilización que significó además la reacción de muchas personas, de muchas organizaciones sindicales a este llamado para oponerse democráticamente al gobierno de Fujimori, a oponerse al autogolpe del 5 de abril. Se estaban organizando, se estaban convocando, se logró en ese momento juntar a todas las centrales sindicales, que es algo bastante difícil, ¿no es cierto? Todas las centrales sindicales habían logrado conformar una coordinadora de centrales sindicales que había decidido desde esta organización única impulsar una oposición democrática a este proceso de reformas laborales. Esa fue la razón por la que asesinaron a Pedro. Y un cada anterior a ese, recordamos el discurso de Fujimori cuando dijo: aquí ya no mandan más las cabezas de la CGTP, ni las cúpulas de la CGTP, ni las cúpulas de los partidos políticos. Esas eran amenazas abiertas contra él. Entonces, ese antecedente previo nos hace a nosotros suponer que fue efectivamente el gobierno de Fujimori con el Grupo Colina los que causaron ese asesinato. Hubo un intento, es verdad, del gobierno mismo, del gobierno de Fujimori, de confundir quiénes habían sido los asesinos de Pedro Wilca, y lo hicieron, Rosa María, desde el primer día, porque a Pedro lo asesinaron, a mi papá lo asesinaron un día viernes. Nosotros enterramos a mi papá el día domingo, y el día lunes nosotros de voluntad propia fuimos a la DINCOTE a que pudieran esclarecer algo. Cuando nosotros llegamos ya todo estaba esclarecido. Estaban atrapados los responsables, estaban el comando identificado, y todos los argumentos que nosotros planteábamos decían que ya estaban esclarecidos. Nosotros decíamos que, por ejemplo, Sendero no había reivindicado el atentado, que no había ni bombas, ni volantes, ni nada que pudieran explicar eso. Nada, absolutamente nada. No hubo absolutamente nada. Yo estuve con él en el momento que lo asesinaron, y lo que usaron los asesinos eran armas con silenciadores. Tanto que ni siquiera me di cuenta, estando sentada a su lado, de que habían disparado. Entonces le dijimos eso, y ellos dijeron: no, probablemente hayan usado ese tipo de armas con silenciadores. ¿Y pasamontañas? No, estaban con el rostro descubierto, todos eran jóvenes, estaban con el rostro descubierto. Entonces nosotros le dijimos a la policía: pero Sendero nunca ha reivindicado esto, y la explicación que ellos nos dieron es que lo que pasa es que el joven que iba a llevar los volantes fue detenido una hora antes en la comisaría de la Avenida Universitaria. Pero tampoco ocurrió esto, ¿no? Lo que pasa es que a Pedro Wilca le iban a asesinar el día lunes, y el comando falló. Luego ellos se reunieron, hicieron un compromiso de que lo iban a asesinar el día miércoles, y el comando falló. Y como ya habían fallado 2 veces, decidieron que cualquier cosa que ocurriera lo iban a asesinar de todas maneras el día viernes. Por eso es que no llegaron los volantes, detuvieron a algunas personas, y de todas maneras decidieron continuar con el operativo. Y eso, Rosa María, nosotros lo denunciamos desde el primer día, no solamente nosotros. Recuerdo que en ese momento, por ejemplo, Alan García nos mandó un fax identificando efectivamente como los responsables al gobierno. Marta Chávez está mandando tweets desde ayer o anteayer diciendo que hay una reivindicación en el diario de Sobrevive el Ejército Popular de Liberación y el asesinato de Pedro Wilca. Así es, Rosa María. Marta Chávez, me parece lamentable realmente la conducta que esta señora tiene, porque cuando ella encuentra justicia, cuando el Congreso o el Poder Judicial dice que efectivamente debió haber continuado con sus labores parlamentarias y establece una reparación para que el Congreso le entregue a ella, eso sí es justicia, ¿no es cierto? Eso no se debe revisar. Eso sí es, solo es ella la única que debe tener justicia en este país. Y no es así, Rosa María. En el caso de Pedro, nosotros tenemos, después de haber logrado, intentado
intentado por varios medios aquí en el Perú alcanzar una justicia, el caso fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno ha aceptado su responsabilidad en este caso. Ha habido una investigación en el Congreso de la República, Rosa María, que también ha concluido en que los autores de este caso han sido los miembros del Grupo Colina. ¿Y fueron juzgados? No, Rosa María, el caso todavía está en investigación, estamos a la espera de que se pueda abrir va a iniciarse el juicio oral recientemente, probablemente se inicie antes de fin de año, son 25 años de la muerte de Pedro. Nosotros hemos logrado, intentado en muchos espacios hacer que esta investigación pueda esclarecerse. Hemos logrado, por ejemplo, junto con los familiares del grupo de la Cantuta, lograr que Martín Rivas, por ejemplo, vaya al Congreso de la República y termine escapándose por las ventanas del Congreso de la República. Es una investigación, la persona que denuncia, que conoce que los asesinos de Pedro Wilca fueron los del Grupo Colina, por ejemplo, está desaparecido hasta ahora, Rosa María, el señor Mesmer Carles Talledo. Él ha denunciado eso, después de la denuncia que hizo, desapareció, salió libre de la cárcel y desapareció, ahora está no habido. Desaparecido. Y ese era miembro del Grupo Colina. Y ese era miembro del Grupo Colina y ese era denunciante de este tipo de casos, ¿no es cierto? Entonces, hay mucha responsabilidad en todo este tiempo, Rosa María, intentos del gobierno fujimorista de querer ocultar este tipo de cosas y menos de querer enfrentar un proceso de esta naturaleza. Por eso nosotros creemos que este proceso no es de indulto a Alberto Fujimori, no es un proceso humanitario, no hay razones humanitarias para pedir este indulto. Lo que hay aquí es una presión política de parte Nos tenemos que ir a una falsa pausa, Indira, pero ¿cómo le contestas al diario Marca o al diario Marca, el diario fue nada más en ese momento, que decía que ellos sí lo habían matado? Lo que apareció, Rosa María, fue a nosotros lo que nos mostró la policía fue un documento que decían supuestamente del diario Marca. Pero, por ejemplo, las comisiones investigadoras han entrevistado a Mimel Guzmán, han entrevistado a Feliciano, han entrevistado a todos los miembros del Sendero Luminoso presos en las cárceles y ninguno ha aceptado la responsabilidad. Nosotros creemos... Talledo, que si era Colina, sí acepta. Él ha señalado de que los responsables son los del Grupo Colina. Y además, Rosa María, son los antecedentes. Pedro mismo, mi papá, lo dijo. O sea, él dijo, a mí me han amenazado, estoy viviendo en una situación de peligro, esto es lo que va a pasar, si ocurre algo, estos son los responsables. Muy bien, vamos a la pausa, pero vamos a continuar, tenemos mucho más, gracias a todos los que están participando por Twitter, están muy atentos. Vamos a la pausa y regresamos con las familiares de las víctimas del Grupo Colina, que son la razón por la cual Alberto Fujimori tiene que purgar 25 años de cárcel. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, continuamos. Esto es A Pensar Más. Comentarios desde Facebook Live. Jesús Efraín Macedo dice: el detalle es que ellas son víctimas de Lima y muchas víctimas de departamentos pobres desde una política de aniquilamiento, sin contar las esterilizaciones forzadas. O sea, Fujimori no debe salir, es su conclusión. Bueno, estamos de acuerdo en que hay más víctimas, es lógico, pero este es un set, no sé, la gente a veces no tiene mucha imaginación. Este es un set de radio donde tenemos pocas sillas, entonces podemos invitar a 3 personas y hemos escogido a las 3 personas que nos son más cercanas, pero evidentemente hay muchísimas víctimas, más que víctimas, familiares de víctimas, porque estas personas han sido asesinadas, ¿no es cierto?, que están por todo el Perú, sobre todo en Ayacucho, donde más víctimas hay, por cierto, en todos los reportes estadísticas, víctimas de ambos lados, pero Aymar Guzmán está preso y no va a salir hasta después de muerto, porque tiene que ganar, en la práctica le dieron 35 años revisables, o sea que no va a salir nunca, y es un hombre muy anciano ya, y sus huestes también, todos son bastante ancianos, pero no va a salir. O sea que por el lado de las víctimas de Sendero estamos tranquilos, porque los asesinos, Polay tiene cadena perpetua también en MRTA, la cúpula, digamos, está adentro. Por el lado de el Estado, ¿no es cierto?, hay, digamos, siempre la duda de lo que pasó en los gobiernos de Belaúnde y los gobiernos de García, porque mucha gente dice, oiga, ¿y por qué Fujimori sí y García no? Fernando Belaúnde está fallecido y Alan García siempre se ha librado, por supuesto, de muchas cosas por las que tendría que responder y sería largo decirlo. Pero en el caso concreto de Alberto Fujimori, con el mismo testimonio de Martín Rivas, que es un testimonio letal en el proceso, y es el testimonio que lo hunde, se establece que se crea un grupo no paramilitar como creíamos todos, eso fue bien importante en el juicio, sino un grupo militar, que era parte de la estructura de las Fuerzas Armadas.